La trilogía de Batman de Christopher Nolan revolucionó el cine de superhéroes. Y si bien hay algunos momentos que no son perfectos, sobre todo en la tercera entrega, sin dudas es de las mejores trilogías de la historia del cine. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué la gente ama tanto estas películas? Pues hoy hablaremos de eso y quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu momento favorito de esta trilogía. Cabe mencionar que este video será una mezcla de momentos épicos, personajes memorables, aciertos en el guión, producción y realización de esta gran saga de películas. Ahora sí, sin más dilación, hoy te traigo 20 razones para volver a ver la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Este tema fue sugerido por Raúl y Yoshu4CN, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta nueva sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. La historia de Bruce y Gordon. Una de las cosas en las que más acertó Christopher Nolan en esta nueva versión de Batman fue darle un rol central a Jim Gordon, algo que hemos visto en los cómics, pero no tanto en las adaptaciones previas del murciélago, más precisamente en la saga de Batman de los 90, donde el personaje quedó muy en segundo plano. En esta nueva versión para la pantalla grande, vemos a un Gordon compañero y confidente de Batman, el único oficial honesto que queda en Gótica y que será su aliado en los momentos más difíciles. Esta relación incluso se engrandece más cuando resulta que esta versión de Gordon trató de animar a Bruce luego de que sus padres perdieran la vida. Eso le da un peso muchísimo mayor a su relación. Y el cierre de esta, cuando finalmente, después de años de trabajar juntos, Batman le revela su identidad. Sin dudas, Gordon es uno de los personajes más icónicos de la trilogía, interpretado espectacularmente por Gary Oldman. Y su relación con Batman es de esas cosas que contribuyeron a que esta saga de películas sea tan recordada. 2. La fotografía de la trilogía. La fotografía de Wally Pfister es clave para el éxito de esta saga, porque se enfoca en remarcar mucho la dualidad de Batman. Esto se combina con una composición de imagen increíble que contrasta a los personajes con la enorme y opresiva Gótica, dejándonos postales que ya son parte de la historia del cine, como por ejemplo Batman vigilando la ciudad desde la cima de un rascacielos a contraluz, el Joker sacando la cabeza por la ventana de la patrulla para respirar el caos de la ciudad, o ese plano contrapicado de la silueta de Bruce saliendo del pozo. Al final, el manejo de los encuadres y el cambio de colores del naranja oxidado de la primera película al azul frío y metálico de la segunda hacen que la luz y la oscuridad te cuenten la caída y el resurgir del héroe por sí sola. 3. El Joker de Heath Ledger. Una de las actuaciones más memorables de la historia del cine. Lo que hizo Heath Ledger redefinió al personaje del Joker en las cintas de Batman, tanto así que ahora cada nueva versión del personaje busca imitarle de una manera u otra. Una personalidad siniestra, metódica, con mucha profundidad y que era completamente impredecible. La representación del caos en toda regla, y que es de lo más memorable de esta trilogía. Este Joker tiene escenas míticas, desde su presentación en la primera secuencia del robo, pasando por la escena con los mafiosos, o cuando irrumpe en la fiesta de Bruce Wayne, o en la secuencia de persecución en la parte subterránea de Gótica, hasta finalmente su batalla definitiva contra Batman. Heath Ledger mantiene un nivel espectacular en toda la cinta, con muecas y detalles que enriquecen su performance, y mucho de ello fue aporte del actor. Incluso Nolan le dio la libertad de dirigir la escena donde confronta al falso Batman. Sin dudas, un papel inolvidable que elevó el prestigio de esta trilogía. 4. El personajazo de Harvey Dent. Una de las mejores evoluciones de personaje en la historia del cine de superhéroes. Un hombre que empezó siendo la esperanza de Gótica y termina convirtiéndose en un monstruo. El desarrollo del personaje, acompañado claro de una actuación espectacular de Aaron Eckhart, fue una locura y estuvo muy bien construido. Harvey Dent termina siendo una representación de hasta cuánto puede llegar el ser humano envuelto en una sociedad decadente. Un hombre que quería ayudar y hacer el bien, convertido en alguien trastornado y que perdió toda esperanza. El triángulo amoroso que Nolan nos plantea entre él, Rachel y Bruce hace más trágica su caída, y la pérdida de la mitad de su rostro acompaña la deshumanización del personaje y complementa muy bien su inmersión en la locura. 5. O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Esta frase de Harvey Dent la destaco, además del gran personaje que es, porque es muy icónica. Esta se le ocurrió al hermano de Christopher Nolan, Jonathan, y es un momento muy clave que ejemplifica y encierra muy bien uno de los mensajes de la segunda película. Una frase que resume perfectamente la historia de Harvey Dent, y esta trasciende
trasciende más allá de esta entrega, ya que muchos fans de la trilogía y conocedores de la frase la usan recurrentemente cuando una figura pública querida con el tiempo cae en desgracia. Y eso, quieras que no, le da un valor agregado a esta cinta, debido a que esta frase va más allá en la cultura popular y termina resultando muy icónica. 6. La banda sonora de la trilogía. La banda sonora de Hans Zimmer y James Newton Howard es clave porque, a diferencia de otros soundtracks de cintas de superhéroes, esta se enfoca en meterte una tensión constante en el cuerpo que se mezcla directamente con el sonido de las escenas. Lo increíble es cómo lograron que cada personaje tenga su propia identidad sonora para que cada uno lo pueda identificar al instante. Por ejemplo, Batman tiene ese latido de 2 notas súper simple que representa su miedo y evolución. El Joker tiene ese zumbido distorsionado que te incomoda por completo y suena a pura locura. Y a Bane nos lo presentan con ese canto tribal que hace que el personaje se sienta como una amenaza física imparable. Al final, la música no solo acompaña a la acción, sino que es la que verdaderamente maneja el ritmo y la atmósfera de toda la historia. 7. La secuencia de persecución en el subterráneo. Una de las secuencias más espectaculares de la segunda cinta es la de la persecución del Joker para capturar a Harvey Dent. Toda la acción, desde los choques, las secuencias de riesgo y hasta cómo se vuelca el camión, es 100% real, cortesía de Nolan, que le encanta los efectos prácticos. Una secuencia buenísima que hizo que el cine de superhéroes pasara a un siguiente nivel y que sin dudas merecía una mención especial en este video. 8. Que Rachel pierda la vida. Eliminar a Rachel es un punto clave en el guión de esta saga, porque le arruina la vida a los dos protagonistas. A Bruce le roba su única salida de escape. Él quería jubilarse para poder tener una vida normal con ella, y al perderla queda condenado a quedarse con la máscara puesta para siempre. Y luego está el caso de Harvey. Su pérdida lo destruye por completo, le quita su cable a tierra y su fe en un futuro mejor, así transformándolo en un villano. Al final, esta tragedia hace que Batman evolucione y termina echándose la culpa de los crímenes de Harvey para salvar la esperanza de la ciudad. 9. La relación de Alfred con Bruce. Michael Caine encarna a un Alfred espectacular, fungiendo como una figura paterna para Bruce y un confidente más íntimo incluso que Gordon. Bruce con él se muestra tal cual es el único con el que no tiene secreto y que siempre busca lo mejor para él con una fe increíble. Y un momento muy interesante que planteó Nolan en la segunda película fue después de la muerte de Rachel, y es que la dinámica de Alfred con Bruce en ese momento es la misma que cuando sus padres murieron. Alfred le ofrece algo de comer y cuando está a punto de retirarse, Bruce se culpa por lo que le pasó a sus seres queridos, y Alfred en ese momento le da una respuesta acorde a la etapa de la vida en que se encuentra Bruce, reforzando así la teoría de la relación padre e hijo que tiene. Y para mí, la cereza del pastel es cuando Alfred le abandona en la tercera cinta. Esta ausencia hace que el viaje de Bruce tenga más peso en su evolución, pues ahora tiene que reponerse solo, sin la ayuda de su fiel amigo, y eso es buenísimo para el personaje y para la historia. 10. La estructura narrativa de cada entrega. El guión de esta trilogía destaca por un dinamismo brutal, logrando que todas las subtramas y los personajes avancen de una forma completamente orgánica. Nolan no te lanza al caos de golpe. La genialidad de la estructura radica en que arranca desde un status quo bastante moderado y realista, una gótica sumergida en la corrupción policial y el crimen organizado, y a partir de ahí se empiezan a mover las piezas de la manera más lógica. Cada decisión de los personajes, cada alianza y cada error se va acumulando como un efecto dominó que escala la tensión de forma completamente natural. Y para cuando llegas al clímax del tercer acto, esa bola de nieve se ha convertido en una situación extrema y desesperada de guerra civil o anarquía total en las calles. Lo mejor de este colapso es que no se siente forzado ni sacado de la manga, y mucho menos repetitivo, ya que se tratan temas diferentes en cada cinta. Esta es la consecuencia inevitable y orgánica de los conflictos sembrados desde el primer minuto, haciendo que la caída de la ciudad se sienta tan real como inevitable. 11. La secuencia del hospital, de las mejores secuencias de la trilogía. Visualmente espectacular y ejemplifica muy bien la locura del personaje del Joker. Esta secuencia también refleja lo perfectamente orquestada que estaba la cinta en efectos prácticos, ya que al contrario de lo que muchos piensan, todo en esta secuencia fue planeado. El mismísimo Nolan declaró que la famosa pausa del Joker, donde muchos dicen que Heath Ledger improvisó, estaba dentro de los planes, ya que si todo el edificio
De golpe, mientras Ledger caminaba hacia el autobús escolar, la onda expansiva y los escombros habrían puesto en peligro la vida del actor. Una de las secuencias más icónicas de la saga y que representa lo que es el cine en todo su esplendor. 12. El plan del Joker. Volviendo a hablar de Harvey Dent, la corrupción de este personaje es el mayor acierto de guión de esta trilogía, porque le permite al Joker ganar la batalla por el espíritu de Gótica, demostrando su punto de que bajo la presión del dolor y la tragedia, hasta el ciudadano más ejemplar puede caer en la locura. Al transformar al Caballero Blanco de Gótica en un villano, el Joker no solo destruye el símbolo de esperanza de la ciudad, sino que obliga a Batman a asumir la culpa de los crímenes de Dent y hace que se exilie en las sombras. Es una genialidad narrativa, ya que entrega una victoria perfecta para el villano, donde el héroe se ve forzado a sostener una mentira para evitar el colapso moral de su ciudad. 13. La secuencia del avión con Bane. Para muchos, la mejor escena de la tercera película, una secuencia que se volvió a rodar con efectos prácticos, grabada en los cielos de Escocia, y donde se usó un fuselaje real en desuso para la escena de la caída. Una secuencia visualmente espectacular, acompañada de una banda sonora y una presentación de personaje increíble. Sin dudas, uno de los momentos más recordados de la trilogía. 14. El Bane de Tom Hardy. Continuamos con los grandes villanos. A diferencia del Joker, que representa el caos, Bane encarna la brutalidad implacable, incluso más que la versión de Ra's al Ghul de la primera cinta. Bane es un contraste perfecto con el Batman de la tercera entrega, uno retirado que hace años que no pelea y que le hace ver lo insignificante que es en ese momento. Esta versión de Bane reivindica al personaje luego de la que vimos en la saga de los 90, con un Tom Hardy espectacular. Y si bien esta saga en lo que más flojea es en sus secuencias de pelea, las de Bane son por lejos las mejores. Un antagonista despiadado y sádico, que es un villano perfecto para el cierre de esta trilogía, y que si bien se desinfla al final de la entrega, mantuvo un nivel muy bueno en la mayoría de la cinta. 15. La metáfora del hoyo y la esperanza. Una de las cosas que más me gustó de la tercera película, la prisión del hoyo en donde Bane pone a Bruce, es uno de los lugares más desoladores de esta trilogía. Representa la esperanza que nunca llega, con la libertad tan cerca pero tan lejos. Una de las mejores formas de acabar mentalmente con tu enemigo, y eso hace que la prueba final de Bruce sea tan desafiante para él, porque tiene que desaprender parte de lo que ya aprendió en el pasado y tiene que volver a aprender a tener miedo. Y eso para mí le da un agregado muy fuerte a esta película y ayuda a completar el arco del protagonista. 16. La dirección de Nolan. La trilogía del Caballero de la Noche alcanzó el éxito gracias a la firme decisión de Christopher Nolan de hacer que esta saga tenga un enfoque realista, alejándose por completo de la estética caricaturesca de las adaptaciones de años pasados. Detrás de cámaras, Nolan impuso este enfoque al priorizar de manera obsesiva los efectos prácticos, las acrobacias reales a gran escala y la filmación en cámaras IMAX por sobre las pantallas verdes, lo que dotó a la acción de una textura física y creíble. A nivel narrativo, estructuró una historia donde la tecnología de Industrias Wayne y las motivaciones de los villanos se justificaban bajo una lógica científica y militar realista. De ahí la importancia del personaje de Fox, convirtiendo a la saga en un profundo y maduro thriller criminal que demostró a la industria cinematográfica que el cine de superhéroes podría ser tratado con la misma seriedad técnica e intelectual que cualquier otra cinta de prestigio. 17. El montaje visual. El montaje de la trilogía es el verdadero motor que le da ese ritmo tan rápido y dinámico a las películas. Su mejor técnica es el montaje paralelo, es decir, ir saltando de un lado a otro para mostrarte varias cosas tensas que están pasando al mismo tiempo, como cuando intentas salvar a Rachel y a Harvey. Eso te mantiene al borde de tu asiento porque la tensión no para de subir. Además, el montaje permite conectar los traumas del pasado de Bruce con su entrenamiento. Al final, este estilo de edición tan rítmico es lo que hace que Gótica se sienta siempre como una olla a presión a punto de explotar. 18. La evolución de los personajes secundarios, pasando más allá de un segundo plano, dejando de lado a Bruce, los villanos, Gordon o al mismo Alfred. Hay personajes secundarios que enriquecen mucho la trama y que su evolución es muy interesante y contribuyen a la historia. Por ejemplo, tenemos a la Gatúbela de Anne Hathaway en la
tercera entrega, pasando de ser una ladrona mercenaria a ayudar a Batman a salvar la ciudad. También tenemos a Lucius Fox, que pasó de ser un peón de Industrias Wayne a ser clave para intentar salvar Gótica. Incluso también está el oficial Foley, que pasó de ser un cretino que prefería la gloria propia a dar su vida en defensa de la ciudad. Y además está el mismísimo Robin, que pasó de ser un policía honesto en un sistema corrupto, al igual que Gordon, a más que posiblemente heredar el manto del murciélago. Estos son personajes que en mayor o menor medida contribuyen a la trama, y esto es reflejo de la atención en los detalles que tuvieron Nolan y su hermano Jonathan, para así poder enriquecer aún más esta trilogía. 19. El mensaje de cada película. La trilogía traza un arco temático completo sobre la evolución del héroe. Batman Inicia se centra en el miedo personal y cómo canalizarlo para transformarlo en una fuerza de cambio. El Caballero de la Noche explora los límites de la moralidad y la necesidad de sacrificar la propia reputación para salvar la esperanza colectiva. Y El Caballero de la Noche Asciende aborda el dolor físico y cómo este se supera al trascender, convirtiendo así al personaje en un símbolo eterno. En conjunto, el gran tema de la saga es que el verdadero poder no radica en ser invencible físicamente, sino en la voluntad humana para levantarse y la capacidad de inspirar a otros a hacer lo mismo. 20. Darle un gran cierre al protagonista. El final de Bruce, habiendo dejado su vida como Batman atrás, es maravilloso. La última escena con miradas cómplices entre nuestro héroe y Alfred da una conclusión preciosa a la historia y nos revela que después de tanto sacrificio y entrega por fin tendrá el descanso que tanto merece. Una escena simple, sin diálogos, que te explica todo simplemente con la imagen y con un final entre comillas abierto para el personaje de Robin, que tengo que decir que lo representaron muy bien en esta entrega. Si bien la tercera cinta no es la mejor de la trilogía, igual es un digno cierre para esta saga. Y bueno, estas fueron 20 razones para volver a ver la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Ahora quiero que me comentes qué es lo que más te gustó de esta trilogía. ¿Qué opinas de estas películas? También coméntame si te gustaría que hiciera un video similar con la cinta de The Batman de Matt Reeves y Robert Pattinson. Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 razones para volver a ver la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.